Bueno, muchachos. Entonces, primero que todo, vamos a darle gracias a Dios por levantarnos, por esta energía, por brindarnos la oportunidad de reunirnos, por la salud, porque nos encontramos bien. Muchas gracias, Diosito. Y pues pedir por aquellos que están pasando una situación adversa en el momento, pues para que Dios les esté ayudando y les esté brindando salud. Eso es lo importante, muchachos. Pero a veces uno con salud consigue cualquier cosa. Ya las otras cosas, uno con trabajo y esfuerzo y dedicación las alcanza. Ahora, muchachos, les quiero pedir disculpas. Es que no ha sido fácil. Yo les dije lo de esta actividad. Entonces, eh, por ahora, téngala ahí. O sea, para los que no han copiado, tome una imagen. La idea de este trabajo es no, o sea, resalto, no me lo va a entregar todavía. ¿Por qué? Porque es que por WhatsApp recibir todos los trabajos me es muy difícil, ¿sí? Entonces estamos trabajando en el modo, ya falta poco. Ténganos un poquito de paciencia. Y cuando ya esté en modo, yo les coloco, pueden anexar, entonces esta es la actividad uno, ¿sí? Vamos como dicen, con paciencia, tranquilo. Entonces para los que llegaron o no están o no alcanzaron a ingresar a la anterior clase, esta es la actividad uno. ¿Qué tiene que hacer en la actividad uno para que le quede claro? Simplemente va a traducir, va a realizar la traducción del párrafo que está viendo. Ya les aparece en pantalla, ¿cierto, muchachos? Sí, señor. Vale, entonces. ¿Y qué la van a hacer? Sí, señor. Pues adelante, trabajo, mi querido ingeniero. La traducción, ¿dónde la va a hacer? Buenos días. La va a realizar en el cuaderno. Entonces ahí usted ya la clase pasada usted copió los objetivos de aprendizaje, hace el abstract, realiza la traducción y la deja ahí. Cuando ya nos habiliten, mis queridos ingenieros, la plataforma, pues yo les digo, pueden subir la actividad, pero ya está hecha. Entonces la van adelantando, ¿vale? ¿Dudas, inquietudes, preguntas respecto a esto que tienen que realizar? ¿No? No, profesor. ¿Vamos bien? Listo. No, Entonces, señor. vuelvo y repito, la tiene ahí, tranquilo. Y apenas nosotros terminemos con la parte de modo, yo les aviso y ya ustedes suben el trabajo o la actividad. Ahora sí, vamos a entrar en esta parte que como nuestro título lo indica, muchachos, al principio, vamos a hablar de la división celular. Pero hay un concepto, una parte bien importante, ¿sí? Quiero que Lisette me haga el favor y la lea muy amablemente, Lisette, porfa. Sí, señor. La célula nace, crece, madura, se reproduce y muere. Eso es un concepto que usted debe tener claro, muchachos. Y que depende de eso, ¿sí? Depende de ese proceso, muchachos, compañeros, que tiene la célula, es que pueden presentarse diferentes enfermedades, como por ejemplo, lo quiero colocar acá, el cáncer, ¿sí? Pero ¿qué es el cáncer? Entonces, a la par conmigo, yo voy a copiar acá, ustedes van a copiar en su cuaderno, ¿sí? Muere. Señora, no lo escuché bien. Lo que está bien. La célula nace, crece, Sí, muere. primero copian esto, sí, muy bien. La célula nace, crece, madura, se reproduce y muere.
Haga de cuenta que este es nuestro tema en división celular. Gracias a esto, por eso quiero resaltar varias cosas acá. Primero, mientras usted va copiando, me coloca cuidado. De acá, muchachos, de acá les puedo indicar que por eso es importante que usted tenga más adelante, ¿sí? Cuando usted ya sea una persona, digamos, graduada de la institución, que tenga la costumbre de la donación de sangre. ¿Y por qué es importante donar sangre? Por muchas cosas. La primera, porque usted está ayudando o estamos ayudando, porque yo lo hago, estamos ayudando a un prójimo, ¿sí? Que necesite pues esta transfusión de sangre. Pero ¿sabe qué es lo realmente importante? Que usted renueva el organismo. Hay un micrófono abierto, porfa, para que me colabore. Usted renueva el organismo en el sentido de que su esta parte médula espinal, que es donde se producen los glóbulos rojos y los glóbulos blancos, ¿sí? Haga producción de estos glóbulos, o sea, haga de cuenta que se renueva la sangre. Pero hay un problema que está relacionado con esto que le voy a colocar acá, que es cuando crece, cuando madura, qué es lo que le pasa a la célula si empieza a tener esa anomalía en su crecimiento o en su reproducción, ¿sí? Y mire, muchachos, que, perdón, que el concepto de célula es el concepto que nosotros vivimos. Su merced nace, su merced está en un proceso de crecimiento, después va a un proceso de maduración, después me imagino que pues algunos, no sé todos, van a tener, quieren tener descendencia, y pues finalmente uno ya cumple el ciclo de la vida y pasa al más allá. Entonces, el mismo ciclo de la vida, el mismo ciclo de la célula, es el mismo ciclo que nosotros estamos cumpliendo. Ahora, ¿cómo lo quiero detallar entonces en esta parte del cáncer para entenderlo, muchachos? Entonces, el cáncer lo podemos escribir como, me sigue acá, describe las enfermedades, ¿sí? En las que hay células anormales. Y aquí viene la parte importante, muchachos, que se multiplican o que se reproducen. En este caso, lo que estamos hablando es sinónimo, que se multiplican. Y viene la palabra clave, sin control. Y acá, invaden los tejidos cercanos. Entonces, mire, quiero que haga un paréntesis, mire la pantalla un momentico acá, lo que yo voy a hacer este dibujo. Pilas acá. Ey, no se me duerma que lo estoy viendo, compañero. Ya tomo lista. Las células normalmente se reproducen en esta velocidad. Voy a colocar una velocidad cualquiera simplemente usted para que me diferencie algo. Entonces digamos que la reproducción de la célula, recuerden que estoy hablando de una velocidad. Entonces digamos que esta es la velocidad. ¿Sí la puede detallar? A la cual se está reproduciendo una célula. Cuando nosotros tenemos esta parte y dice si multiplican sin control, entonces mire la velocidad que estoy colocando. Esta es la forma ahora como se están reproduciendo esas células. ¿Me logran entender? Normal. Normal. Anormal.
Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando empieza esa reproducción, ¿sí? O esa multiplicación sin control, mis estimados ingenieros e ingenieras, pues empiezan a formar algo que nosotros conocemos como los famosos, empieza a haber una acumulación de células, ¿cierto? Digamos, empiezan a crecer todas ahí. Y a eso es lo que yo conozco como tumor. Entonces ahí es donde el médico tiene que empezar a evaluar, muchachos, primero si eso es maligno o benigno. O sea, tienen que sacar un pedacito de ese tejido y mandarlo a evaluar. ¿Estamos? ¿Vamos hasta acá, claro? ¿Me entienden? Sí, señor. Ahora, ¿qué es lo que pasa con este tipo de células que no cumplen este ciclo? ¿Y por qué estoy tocando este punto? Porque recuerde que estamos en ¿qué? Me devuelvo. División celular. Y la división celular va de la mano, muchachos, con esta parte que les estoy colocando de la célula. Donde ellas crecen, maduran acá. Se dividen las células. Entonces, para que me entienda este punto. ¿Dudas, preguntas, inquietudes? ¿Y cuál es el problema ahí? Entonces, cuando ellas empiezan a crecer sin control, empiezan a invadir otros tejidos. A ese término como tal, ¿sí? Cuando este cáncer empieza a pasar a otros organismos, lo podemos conocer como metástasis. Ya les coloco la definición. Les voy adelantando. Se presenta cuando las células cancerosas se desprenden del tumor original. ¿Dónde está el tumor? Mire que aquí fue donde se generó el tumor. ¿Por qué se genera el tumor, profe? Por la acumulación de las células debido a una multiplicación sin control, a una división celular sin control de esa célula que es anómala, ¿sí? Y por lo tanto, al desprenderse del tumor, viajan por el cuerpo, muchachos, ¿sí? O por la sangre, o por el sistema linfático, y empiezan a invadir otros órganos o tejidos, formando nuevos tumores. Entonces, ¿qué es lo que hace el médico ahí? ¿O qué es lo que hacen los señores de la ciencia? ¿Se acuerda que yo le dije que el médico tomaba un pedacito de esto y va y lo analiza? El médico que se encarga de estudiar esto, si el médico especialista se llama oncólogo, la ciencia se llama oncología, ¿sí? Y si él ve que los resultados no son favorables para este tumor, entonces aquí es donde procedemos o él procede a realizar una extracción. Les voy a colocar un ejemplo para que me entiendan. Por lo menos cuando una mujer llega a sufrir de cáncer de mama, ¿sí? Entonces, si ese cáncer, si ese tumor, como está, ¿por qué lo sacan? ¿Por qué lo sacan? A ver, alguien que me diga ahí, ¿por qué sacan ese tumor? ¿Ustedes qué piensan? ¿Para qué el médico tiene que extraer eso? Para prevenir un posible cáncer. El cáncer ya está, que es el tumor. Ah, bueno, listo. Para que la No, persona lo que dice muera. el estudiante de primero está bien porque por lo menos, perdón, digamos que está pequeñito. O sea, que todavía no se ha generado tumor como tal. Entonces, lo que dice él es muy cierto. No, lo sacan pues para que se pueda prevenir la enfermedad. Muy bien. Pero digamos, si está avanzado, los escucho, ¿qué pasa? Si ese tumor está muy avanzado, ¿para qué lo extraen? Es probable que la persona no sobreviva. Vamos de a uno. Primero Julián y después el compañero. Julián, ¿qué? Para que el cáncer no se siga propagando. Listo, entonces la palabra ya la copiamos. Muy bien. ¿Qué es lo que iba a decir el otro compañero? No, profesor, ya me lo dijeron. Pero esa es la idea.
Pero ¿cuál es el término de ciencia natural, el término bonito, profe, para que no haga metástasis? ¿Sí? Ya lo copiamos. ¿Me entienden hasta ahora? Ahora sí miran la importancia del ciclo de la célula. Profe, es que es realmente perfecta cómo es el comportamiento de una célula, cómo ella nace, cómo crece, cómo ella madura hasta cierto punto, ¿sí? Cómo se reproduce, cómo intercambia dependiendo del tipo de célula que estamos hablando y cómo ella pues, ya muere. Entonces, vamos a copiarlo de metástasis. ¿Ya copiaron hasta acá, muchachos? ¿Ya copiaron la definición de cáncer? Sí, señor. Listo. Entonces, Señor, listo. Vamos a profe, profe, yo no alcancé a copiar el listo, cáncer. tranquilos. Un minuto. Copien. Yo los espero, tranquilo. ¿Listo? ¿Podemos continuar, compañeros? Sí, profe. Vale, gracias. Entonces acá, antes de copiar, vamos a copiar aquí la definición, aquí arriba, muchachos. Vamos a copiar la definición de metástasis. Entonces acá le coloco la metástasis. La metástasis se presenta cuando las células cancerosas
Entonces, ¿qué es la metástasis? Recuerde que venimos de atrás, entonces ese tumor no se trató de la mejor manera, no se realizó el respectivo tratamiento médico y este tumor hace metástasis. Entonces la metástasis, muchachos, se presenta cuando las células cancerosas, o sea, esas células que están realizando una reproducción o una división celular de manera acelerada, ¿sí? Se desprenden de ese tumor original, ¿sí? Viajan por el cuerpo a través de la sangre o el sistema linfático y forman un tumor nuevo. ¿Dónde van a formar ese tumor nuevo, muchachos? En otro sistema, en otro aparato. ¿Qué significa eso? Pues que si uno tiene un cáncer, a ver, hablemos en el estómago, y eso se disemina, se divide, se separa, se extiende, pues puede llegar a los huesos, puede llegar a los pulmones, puede llegar, entonces eso es lo que se tiene que evitar. ¿Listo? ¿Claros? ¿Dudas? ¿Inquietudes? ¿Hasta acá? Entonces forman un tumor nuevo, pueden completar acá, en otro tejido o en otro órgano, como usted lo quiera mirar. En cualquier parte del organismo, el tumor puede afectarlo. Claro, dudas, inquietudes, ¿vamos bien? Sí, señor. Listo, compañeros. Entonces van copiando ahí. Cuando ya terminen de copiar lo rojo, lo que está en rojo, me avisan. Cuando terminen de hacer ese apunte. Solo por preguntar, y que ya lo hemos visto en clases anteriores, la gráfica esta, ¿a qué hace referencia, muchachos? ¿Estos quiénes son? Los glóbulos rojos. Eso, muy bien. Excelente. Eso. Así me gusta, compañero, los glóbulos rojos. ¿Y qué otro nombre tienen los glóbulos rojos? ¿Cómo también los conocen? ¿Cómo también se conocen esos glóbulos rojos? ¿Sí se acuerdan? Acuérdense. Los glóbulos rojos se pueden llamar eritrocitos, glóbulos rojos o hematíes. ¿Vale? Pero bien, por identificar la imagen. ¿Listo, muchachos? ¿Ya copiaron lo rojo, compañeros? Profe, ya. Bueno, Sí, vale. señor. Entonces Sí, señor. ahora, vale. Entonces ahora sí vamos a entrar en lo amarillo. Usted va tomando apuntes, yo le voy explicando. Entonces, las células en el cuerpo humano se clasifican en dos, muchachos. Porque cada una tiene su división. Cada tipo de célula tiene su división celular. Entonces, por ahora vamos a entender que las células en nuestro cuerpo se clasifican en células somáticas, vayan copiando, células somáticas y células sexuales. ¿Listo? Ese es los dos grandes grupos de los tipos de células que nosotros tenemos. Ahora,
Las células somáticas son todas las células del cuerpo, a excepción del espermatozoide y del óvulo. ¿Listo? Espermatozoide en hombres, óvulo en mujeres, que nosotros las determinamos como, o las denominamos como células sexuales. Entonces, si yo les pregunto a ustedes, células somáticas, células de los pulmones, las células del cuerpo, del tejido adiposo, células del páncreas, células de todos los órganos, células del corazón, células de, bueno, que forma el músculo del corazón, todas las de nosotros, las del cuerpo humano se llaman células somáticas. Las únicas que no se llaman células somáticas, sino células sexuales, hace referencia al espermatozoide y al óvulo. ¿Listo? Otra parte importante. Son células que contienen 23 pares de cromosomas y a eso se le denominan células diploides y se representan de esta manera. Nosotros las representamos de la manera 2N, lo que significa que tiene que tener 23 cromosomas apareados, es decir, 46 cromosomas. Pero regáleme un minuto antes de que siga copiando. Entonces, recuerde esta definición que está acá, mi querido ingeniero. Estoy haciendo referencia, para que no nos confundamos, vamos a sacarlo acá, a las células somáticas. ¿Sabes? ¿Qué tipo de células tenemos nosotros en nuestro organismo, muchachos? ¿Células qué? Somática. ¿Y qué más? ¿Cuáles son los tipos de células que nosotros tenemos en el organismo? Células somáticas y células sexuales. ¿Listo? ¿Cuáles son las somáticas? Son todas las células del cuerpo a excepción del espermatozoide y el óvulo. Las células somáticas, muchachos, las células somáticas contienen 23 pares de cromosomas. Y al usted contener 23 pares de cromosomas, a eso se le conocen como células diploides. Cuando nosotros tenemos 23 pares de cromosomas, estamos hablando de células diploides. Matemáticamente, perdón, ¿qué expresión tiene eso? Tiene una expresión de 2N. 2N, mira, aquí le coloco. ¿Pero qué significa eso, muchachos? Que la N, ¿qué representa la N? La N representa 23 cromosomas, lo que significa que nosotros tenemos 23 cromosomas apareados en las células somáticas. Es decir, si usted se cuenta uno por uno, serían 46 cromosomas. Cuando yo le digo apareados, haga de cuenta que los cromosomas están así, pegaditos. ¿Listo? ¿Dudas, preguntas, inquietudes desde esta diapositiva, muchachos? No, señor. Bueno, entonces, porfa, copiemos, tranquilos y continuamos. Profe, una pregunta en la última parte donde dice, es decir, 46 cromosomas, es que casi no se ve. Gracias. Sí, es decir, 46 cromosomas. ¿Estás desde el celular? No, profe, el computador, es que hay una barrita ahí con los integrantes de la reunión, entonces no deja ver. Ah, vea pues. A mí no me aparece esa barrita para quitarla. Espere, regáleme un minuto. Qué pena, disculpa.
Bueno, lo hago para la otra, pero sí. Espere, regálame un minuto. Ya lo voy a hacer, un minutico. Listo, profe, ahora sí se puede ver bien, gracias. Listo, muchachos. Gracias ahí por la observación. Ya se pudo arreglar, se ve mejor. Todas esas cositas que pasen, porfa, me lo dicen. Yo no tengo ningún problema en arreglar la diapositiva. ¿Ya puedo pasar la diapositiva? Sí, señor. Bueno, vale. Entonces, recuerde que aquí estamos en células somáticas. Ahora, ¿qué son las células sexuales? Recuerde que las células sexuales, estamos hablando, como les dije anteriormente, de el espermatozoide y el óvulo, pero cuando nosotros hablamos del espermatozoide y hablamos del óvulo, a eso se le conocen como gametos. Pila de esta palabra. Gametos. Y en las Profe, células, señor, No se ve la pantalla, está en negro. no me estoy viendo la diapositiva. ¿está viendo? No, Espera, señor. Ahora sí, profe. Listo, profesor, ya la puedo ver. ya. ¿Se volvió a Listo. quitar, profe? Sí, no, tranquilo. Ya, Ahora ahora sí. sí, ahora sí. Es el internet del compañero, pero ya, listo, vale. Entonces, las células sexuales, muchachos. Entonces, como les estoy diciendo, las células sexuales hace referencia cuando nosotros hablamos de espermatozoide y hablamos del óvulo. Cuando nosotros hablamos de eso, lo debemos llamar como, perdón, gametos. ¿Listo? Pero a diferencia de las células somáticas, acá son células que contienen 23 cromosomas, ¿sí? Mire mire acá la diferencia. Hey, muchachos, ¿aquí qué letra está? La N. Listo. ¿Y aquí qué letra estaba? La 12, la 2N. N. Entonces, mire la diferencia bien importante. Cuando estamos hablando de células somáticas, 2N. Cuando estamos hablando de células sexuales,
le llamamos N. Y entonces acá se llaman diploides. Acá se llaman haploides. Son células que contienen 23 cromosomas, pero se llaman células haploides o, usted también la va a encontrar en libros, monoploides. ¿Qué significa eso? ¿O a qué se referencia esto, muchachos? Lo que significa es que tienen 23 cromosomas y en la fecundación formarán el cigoto, o sea, cuando ya se encuentra ese espermatozoide con ese óvulo formando el cigoto, o sea que alguien va a aportar 23, el padre, la madre va a aportar 23 y ahí sí te convertimos en una célula, ¿qué? Diploide. Pero la que nosotros tenemos, o sea, si hablamos del espermatozoide, el espermatozoide como tal es una célula, ¿qué? Haploide. Si hablamos del óvulo como tal, el óvulo es una célula, ¿qué? Haploide. ¿Qué significa que sea una célula haploide? Que solo tiene 23 cromosomas. Cuando se genera la fecundación, ¿sí? Cuando se forma ese cigoto, que pasa en todas sus etapas hasta convertirse en feto, en bebé, ¿sí? Entonces, ¿por qué se vuelve una célula diploide? O sea, volvemos acá, esta célula de acá, ¿por qué se vuelve diploide? Porque un padre va a aportar 23, el otro va a aportar 23, y vamos a tener ahora sí, de N, nos vamos a volver 2N. Vamos a completar los 23 pares de cromosomas. ¿Les quedó claro eso, muchachos? ¿O tienen alguna duda, alguna pregunta? Profe, esto se tiene que copiar. Sí, compañero. ¿Alguna otra pregunta? Vayan copiando, muchachos. ¿Listo, muchachos? ¿Dudas, preguntas, inquietudes hasta acá? Entonces, para resumirles hoy, Profe, no señor. me puede estar un momentico. Sí, tranquilo, vaya copiando. Para resumirles hoy, entonces, si son células, ¿qué? Somáticas, nosotros las conocemos como células, ¿qué? Espérenme, devuelvo acá, para que capten. Células somáticas, son todas las del parte del cuerpo, y las conocemos con células diploides. Esas células tienen 2N. ¿Qué significa N? 23 cromosomas. ¿Listo? Si estamos hablando de células sexuales, las conocemos como haploides. O sea que es N. Solo tienen 23 cromosomas. Ya cuando se une ese óvulo y ese espermatozoide formando, pues se va a transformar en una célula diploide. Se forma de una célula haploide a una célula diploide.
Me avisan para dejar una última gráfica, porfa. ¿Ya puedo pasar? No, Profe, me espera un momento y le tomo foto. Vale. Listo, entonces, si usted no ha alcanzado, porfa, tome una imagen y la continúa haciendo ahí, se adelanta más tarde. ¿Ya tomaron la imagen? Cada uno ahí tomando su imagen, porfa. Listo, profe. Gracias. Listo ya todos, voy a pasar. Antes de esta, continúo en la próxima clase, voy a dejar esta. Entonces, porfa, cada uno toma la imagen. Ese es el resumen de lo que hablamos hoy. ¿Sí? Aquí se me fue alguna diapositiva, pido disculpas. Ya la tilde. 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 Y ese es como nuestro resumen de la clase de hoy en una grafiquita para que usted lo tenga más claro. profe, se tienen que ver las imágenes. Tómele una foto a la presentación que le estoy dando ahorita y hace eso en el cuaderno. Esta tablita es un resumen de lo que vimos hoy. Sí, deben hacer la grafiquita, deben hacer los cuadritos, todo. O sea, haga de cuenta que este es como un trabajo en clase, en casa. Entonces, este cuadrito es el resumen, porfa, hágalo con figuritas y todo en el cuaderno. Entonces, tómele una imagen. ¿Listo? Entonces, vamos a colocarle acá, trabajo en casa. Este es el resumen de hoy, en una grafiquita, para que aprendan bien. Células haploides, células diploides, ahí está el espermatozoide, está el óvulo, allá abajo les dice que son con solo la mitad de la información genética. Recuerde que son N cada uno, por eso le llaman haploide. Recuerde que a los óvulos, a los espermatozoides los conocemos como gametos, ¿listo? En las células diploides tenemos 2N, por lo menos ahí toman una neurona, estoy colocando una del sistema nervioso y una célula adiposa, ¿sí? De los adipocitos como tal, y a eso lo conocemos como células somáticas. Mire que ahí les coloqué el 12N, ¿sí? Y abajo les coloco todas las células que forman el cuerpo, tienen la información de los dos progenitores. Doble juego de cromosomas. Entonces, muchachos, con esa fotico que usted está tomando esta imagen para que haga este trabajo en casa, lo haga bien bonito, doy por terminada la clase de hoy. Espero haya aprendido mucho. Espero le haya gustado la clase. Y alguna duda, pregunta, inquietud, queja, regaño. Todo bien, profesor. ¿Todo bien? ¿Tomaron ya la fotico? Sí, señor, ya. Sí, señor. Listo, porfa. Si alguien... Profe, la clase está siendo grabada. Sí, señor, la clase está siendo grabada. Entonces... Suena a YouTube, ¿no? Señor. Que si la Lisset, suben a YouTube es que lo que pasa es que el tranquilo, internet está Edwin, dando sí. guerra y eso, entonces Sí, me Edwin, vamos. sacaba y... Sí, Edwin, tranquilo, no se preocupe. Vamos a hacer todo lo posible Bueno, para subirla ahí a YouTube. Entonces, porfa, le pido el favor a Lisset que al grupo Lisset nos regale esta última imagen. ¿Me haces el favor, Lisset? Sí, profe, ya la envió. Gracias, Lisset. Entonces ahí Lisset muy amablemente la va a enviar al grupo para que ustedes tengan el trabajo en casa de lo que deben hacer de la grafiquita. Sí, estamos trabajando las grabaciones. Yo les aviso cuando esté la grabación. Muchas gracias, muchachos.
Dios los bendiga y estamos hablando en una próxima oportunidad. Se cuida. Gracias por Gracias, madrugar profesor, hasta conmigo. luego. Gracias, Ok, profe. profesor, hasta luego, muchas gracias. Hasta Que luego. tengan una feliz tarde. Mismo. Muchas gracias. Dios los bendiga. Adiós, profe. Chao, profe, gracias. Chao, profe, gracias. Hasta luego, compañeros. Ahí Chao, enviaron, profe, gracias. se cuidan. Ahí enviaron la imagen. Chao, profe, gracias. Hasta luego. Gracias, Lisette, por enviar la imagen. Dios los bendiga.